Tu mente está siendo tomada en este instante y no lo percibes. Mientras escuchas estas palabras, fuerzas invisibles están moldeando tu atención, tu deseo, tu identidad. No es una metáfora. Es un secuestro silencioso, el más peligroso de todos, porque ocurre dentro de ti. Los estoicos enseñaban que el mayor dominio es aquel que ejercemos sobre nuestros propios pensamientos. Sin embargo, en este tiempo, el enemigo no está fuera, sino dentro del sistema que sostiene tu mente. Has creído durante años que la transformación requiere tiempo, que el cambio profundo llega solo después de un largo sufrimiento o una terapia interminable. Pero hay algo que debes comprender: el cambio no necesita permiso, solo necesita decisión. Una semana basta para alterar los caminos neuronales que repites sin conciencia. 7 días pueden romper cadenas que llevas décadas cargando. No se trata de magia. Es ciencia aplicada a tu voluntad. La neurociencia lo ha demostrado, pero los estoicos ya lo sabían. Quien aprende a dirigir su mente, transforma su destino. Antes de avanzar, entiende esto: cada gesto que haces con intención, incluso el más pequeño, tiene un poder inmenso. Cuando eliges comprometerte, cuando dices basta, cuando decides actuar, tu cerebro lo escucha. Cada acto es una instrucción que le dice a tu mente: voy en serio. Ese compromiso es el inicio de todo proceso de liberación. No es un me gusta, es una declaración de guerra contra la inercia. Piensa en todas las veces que has sentido agotamiento, ansiedad, vacío, en los días en que te miras al espejo y no reconoces a quien está frente a ti, en las relaciones que te consumen, en el trabajo que asfixia tu espíritu. Lo que te mantiene atrapado no es el mundo exterior, sino los circuitos internos que has reforzado con cada pensamiento repetido. Cada vez que eliges el miedo, cada vez que te dices no puedo, alimentas las rutas neuronales que perpetúan tu dolor. Y mientras eso ocurre, tu libertad se disuelve. Prepárate, porque esta semana de transformación no será cómoda. No es una semana de baños de espuma ni de frases motivacionales. Es una confrontación con tus sombras, una intervención directa sobre las conexiones que dictan quién crees ser. Cuando cambias, el sistema que te rodea se tambalea. Las personas no entenderán tu metamorfosis. Algunos se alejarán, otros te juzgarán. Pero recuerda lo que dijo Epicteto: no busques que todo ocurra como lo deseas, desea que todo ocurra como ocurre y serás libre. El precio del cambio es la incomodidad, pero la recompensa es el poder. En 7 días puedes volverte irreconocible, no porque seas mejor según la mirada ajena, sino porque habrás elegido ser distinto. Habrá una nueva voz dentro de ti, más serena, más firme, más lúcida. Esa voz es tu mente recobrando el control, tu razón tomando las riendas, tu voluntad despertando del letargo. Y cuando eso suceda, el secuestro terminará. Entonces sabrás que siempre fuiste libre, solo que habías olvidado ejercer esa libertad. Sea lo que sientas, tiene una raíz que se hunde en la biología más profunda de tu mente, y por tanto, una salida también existe allí. Pero antes de que busques cambiar lo que vives, hay algo que debes comprender con claridad. Tu cerebro no quiere que cambies. Está hecho para que sobrevivas, no para que seas feliz. La felicidad no es prioridad para un órgano que lleva millones de años aprendiendo a mantenerte con vida. Y la supervivencia se alimenta de lo predecible, de lo conocido, incluso si lo conocido duele. Por eso el cambio cuesta tanto. No es debilidad, no es falta de fuerza de voluntad, es la inercia de la evolución. Epicteto habría dicho que nada es más difícil que dominar la mente que teme lo incierto. El cambio repentino puede parecer una victoria, pero también puede destruir si no se entiende el mecanismo que lo sostiene. Muchos tratan de transformarse de un día para otro, impulsados por el entusiasmo o la desesperación, y acaban más perdidos que antes. No porque no lo intenten, sino porque ignoran las leyes del propio sistema que desean modificar. La mente, igual que un músculo, se adapta solo cuando el esfuerzo es constante y consciente. Imagina tu cerebro como un viajero antiguo que se orienta con un mapa dibujado hace décadas. Aquel mapa fue útil cuando eras un niño, cuando necesitabas sobrevivir al caos de tu entorno,
cuando todavía no sabías discernir entre peligro real y miedo aprendido. Pero ahora la ciudad ha cambiado, hay calles nuevas, rutas que antes no existían, y sin embargo, ese viajero insiste en seguir las mismas direcciones. Esa insistencia es lo que te mantiene atado a reacciones que ya no te sirven. Como diría Marco Aurelio, la mente colorea el mundo con los tintes de su pasado. Y así, cuando alguien te hiere, cuando sientes rechazo o crítica, no reacciona tu presente, sino tu niño interior. Tu cerebro no distingue el pasado del ahora cuando una emoción se enciende. Por eso puedes tener 40 años y responder como si tuvieras 6. No es inmadurez, es biología en acción. Pero también es oportunidad, porque lo que fue aprendido puede desaprenderse. Existe una palabra que resume esa esperanza: neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reescribirse a sí mismo, para podar viejos circuitos y crear otros nuevos. No es un mito, es la base de toda transformación real. El proceso comienza con una grieta, con un instante de conciencia en el que interrumpes el patrón. No necesitas destruirlo todo en una semana. Solo crear ese pequeño espacio donde la costumbre se detiene y aparece una elección. Ese instante es tu entrada a la libertad. Los estoicos enseñaban que el poder no está en lo que ocurre, sino en la forma en que respondes a ello. Y esa respuesta depende de qué circuitos permites que se enciendan. Pero hay un enemigo silencioso que mantiene tu mente prisionera: el cortisol. Esta sustancia, necesaria en pequeñas dosis para mantenerte alerta, se convierte en veneno cuando habita en ti sin descanso. El estrés crónico corroe lentamente las estructuras que te permiten aprender y recordar. Mata la curiosidad, destruye la calma, apaga la presencia, y cuando la presencia muere, también muere la libertad. Por eso no puedes construir un nuevo camino desde la urgencia ni desde el miedo. Necesitas bajar el ruido para escuchar lo que realmente ocurre dentro. La transformación no es una guerra contra tu biología, sino una alianza con ella. Cuando entiendes que tu mente busca ahorrar energía, dejas de juzgarte por la pereza y empiezas a dirigirla con sabiduría. Cambiar es enseñarle al cerebro que el esfuerzo también puede ser seguridad, que la novedad no siempre es amenaza, que el silencio no es vacío, sino terreno fértil. Entonces, poco a poco, el sistema se reescribe y la vida deja de sentirse como una película ajena. Te conviertes al fin en protagonista de tu propia historia. Tu cuerpo se convierte en un campo de batalla cuando la amígdala, ese pequeño núcleo donde habita el miedo, toma el control. Entonces el peso se acumula en la cintura, tu piel pierde su brillo, el sistema inmune se debilita y la alegría, esa chispa que da sentido a todo, desaparece. Quizás hayas sentido alguna vez esa extraña desconexión interior, ese ya nada me emociona. No es apatía, es agotamiento. Has vivido tanto tiempo en alerta que tu mente ha olvidado lo que significa estar en paz. Observa tu rutina: jornadas interminables, sueño escaso, comida rápida, cuerpo inmóvil, ojos siempre fijos en una pantalla que no te devuelve nada real. Vives como si un león te persiguiera, pero el león ahora tiene forma de jefe, de notificación, de pensamiento repetido. Tu sistema nervioso no distingue entre ambos. Solo percibe amenaza, y cuando la amenaza no termina, entras en modo supervivencia. En ese estado no hay espacio para crear, amar o conectar de verdad. Los estoicos enseñaban que quien vive esclavo de sus impulsos y temores no es libre, aunque se crea dueño de su vida. No eres tú quien manda, es tu miedo. Para recuperar la calma, debes comenzar por lo esencial: reducir el cortisol, esa sombra química del estrés. No necesitas fórmulas complicadas, pero sí decisiones firmes. Empieza por dormir. No 5 horas, no 6, sino lo suficiente para que el cuerpo tenga tiempo de limpiarse por dentro. Durante el sueño profundo, un sistema invisible, el linfático, purifica tu cerebro y expulsa toxinas como la betamiloide, vinculada al Alzheimer. Si no duermes, esas toxinas se acumulan y cada mañana despiertas un poco más cansado, un poco menos tú. Después, muévete.
No es necesario que te encierres en un gimnasio. Camina bajo la luz del día, deja que el aire te toque la piel. 30 minutos de movimiento consciente pueden reducir tu cortisol hasta un 20%. 30 minutos, menos de lo que gastas desplazándote entre redes buscando una satisfacción que nunca llega. Recuerda lo que decía Marco Aurelio. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Tu cuerpo también se tiñe con el ritmo de tus hábitos. Y luego viene la prueba más difícil: apartarte del teléfono. Ese pequeño artefacto no es solo una herramienta, es una máquina que roba tu atención y con ella tu capacidad de transformación. Cada notificación es un anzuelo de dopamina. Cada me gusta es un golpe de placer fugaz que refuerza tu dependencia. Lo que pocos entienden es que la dopamina y el cortisol bailan juntas. Cuando buscas placer compulsivamente, generas más estrés. Buscas alivio, pero alimentas la ansiedad. Tu atención sostenida es el cimiento del cambio. Sin ella, no puedes construir nada nuevo. La neuroplasticidad, esa habilidad maravillosa del cerebro para reinventarse, necesita foco, repetición, práctica, pero la mayoría ha perdido esa destreza. Revisan el móvil cada 3 minutos, no soportan ver una película sin distraerse ni conversar sin mirar la pantalla. Luego, se preguntan por qué no pueden meditar, por qué se sienten vacíos, por qué nada les llena. Es porque su mente se ha fragmentado en 1000 pedazos diminutos. Esta semana es una oportunidad para hacer algo radical. Delimita los momentos en los que usas el teléfono. Recuérdate que la atención es tu tesoro más valioso. Los estoicos no temían al ruido exterior, porque habían aprendido a gobernar su interior. Si logras eso, descubrirás que el silencio no asusta, sino que cura. Y en ese silencio, por fin, volverás a reconocerte. Sabes bien que la resistencia aparecerá. Tu mente va a gritar, a inventar excusas, a decirte que es imposible desconectarte. Te repetirá que debes estar disponible por trabajo, por familia, por cualquier motivo. Pero la verdad es que nadie necesita estar accesible las 24 horas del día. Esa necesidad es una ilusión, un reflejo de una mente adicta a la inmediatez. Los estoicos enseñaban que la esclavitud más sutil es la que no reconoces, y hoy la cadena es invisible, se llama pantalla. Piensa en esto: ¿cuánto de tu vida pertenece ya a ese dispositivo que sostienes cada día? Durante años, muchos han dormido con el teléfono junto a la cama, revisando mensajes a medianoche, correos al amanecer, como si el mundo dependiera de una respuesta. Y un día descubres que has perdido algo esencial: la capacidad de aburrirte. Ese espacio vacío, el silencio sin estímulos, es el lugar donde el alma se reencuentra consigo misma. Allí se procesa lo vivido, se integra, se crea. Por eso, cuando te atreves a no tocar el teléfono durante horas, al principio sientes ansiedad, una incomodidad física. Pero esa ansiedad es solo tu cerebro reclamando su dosis de dopamina. Si aprendes a tolerarla, si aprendes a permanecer contigo sin distracciones, algo profundo cambia. Recuperas la presencia. Hay otro tema que casi todos subestiman: la comida. Tu mente no es un ente separado, es un órgano físico que depende de lo que le das. Si alimentas tu cuerpo con basura, tu mente pensará como basura. Es simple. El azúcar es el enemigo número 1. Sus picos de placer son trampas. Un instante de bienestar seguido por un abismo emocional. Esa montaña rusa de glucosa te lleva a sentirte eufórico media hora y luego vacío. Entonces, el cerebro, desesperado por volver a sentirse bien, te exige más azúcar. Es un ciclo de dependencia. Y la inflamación que provoca no solo afecta tu cuerpo, sino tu ánimo, tu atención, tu memoria. Los estudios muestran que quienes consumen mucho azúcar tienen más riesgo de caer en depresión o ansiedad. Lo que comes se convierte en la materia de tu pensamiento. Pero no se trata solo de eliminar lo dañino, sino de alimentar lo vital. Tu cerebro necesita grasas nobles como el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate. Necesita proteínas limpias para fabricar los neurotransmisores de tu equilibrio interior. Necesita hojas verdes, magnesio, folato.
Necesita agua, mucha agua limpia. Haz la prueba durante una semana. Elimina el azúcar procesado, el alcohol, los ultraprocesados. Come comida real. Observa cómo cambia tu energía, tu claridad, tu ánimo. No necesitas una perfección eterna, solo una semana de respeto hacia tu propio cuerpo para recordar cómo se siente el bienestar natural. Séneca decía que la templanza es la medicina del alma, y en cada bocado consciente hay una forma de templanza. Hay algo más profundo aún, la conexión entre tu intestino y tu mente. Se llama el eje intestino-cerebro. En tu intestino se produce casi toda tu serotonina, la sustancia del bienestar. Si lo llenas de toxinas, de bacterias dañinas, si lo inflamas con exceso de comida artificial, tu capacidad de sentir felicidad se apaga. No hay serenidad sin equilibrio interno. Y ahora llegamos a un terreno difícil: las personas. A veces el daño no viene de lo que comes, sino de con quién compartes tu energía. Las relaciones tóxicas enferman, literalmente. Estar junto a alguien que te critica, que te hace sentir pequeño, que te manipula con dulzura o te culpa con sutilezas, activa en ti el mismo sistema de estrés que un trauma físico. Lo más peligroso es que esa violencia no siempre grita, a veces sonríe, a veces dice es por tu bien, pero gota a gota destruye la confianza en ti. Un día despiertas y ya no eres tú, eres una versión diluida, en alerta constante, temerosa de desagradar. Por eso, esta semana te toca un acto de valentía: identificar quién te nutre y quién te drena, quién suma y quién resta. Y cuando lo veas claro, pon límites. No lo hagas desde el rencor, sino desde el respeto por tu paz. Marco Aurelio decía que el alma se deforma cuando se somete a lo que no merece. No permitas que tu luz se marchite en la sombra de otros. La libertad no empieza al escapar del mundo, sino al elegir conscientemente con quién compartes tu presencia. Sé que esto puede parecer difícil, sobre todo cuando la persona que envenena tu energía es alguien cercano, alguien que amas o respetas. Sin embargo, poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Cada límite que trazas es una declaración de dignidad, un recordatorio silencioso de que tu paz no es negociable. Puede ser tan simple como decir: no aceptaré que me hables en ese tono, o necesito espacio, o este tema no está abierto a discusión. No es violencia, es claridad. No necesitas destruir vínculos ni levantar muros, pero sí dejar de permitir que otros crucen el terreno sagrado de tu bienestar. Los estoicos enseñaban que lo que no controlas no debe robarte la serenidad. Quien de verdad te quiere entenderá tus fronteras. Tal vez se sorprenda, tal vez necesite tiempo para adaptarse, pero si hay amor genuino, lo respetará. En cambio, los tóxicos se enfurecen, manipulan, buscan hacerte sentir culpable, intentan quebrar tus límites y en ese intento se rebelan por completo. Ahí está toda la verdad que necesitas ver. En esta era donde todo parece conectado, hay algo profundamente contracultural pero esencial: la necesidad de estar solo. No es aislamiento ni huida, sino una soledad elegida, nutritiva, fértil. La sociedad moderna teme el silencio, teme quedarse a solas con su propio eco interior. Por eso se llena de ruido, de pantallas, de compromisos, de voces externas. Pero la soledad consciente es el taller del alma. Es en ese silencio donde te reencuentras, donde escuchas esa voz interna que fue apagada por años de distracción. Pregúntate sin miedo: ¿qué deseo realmente? ¿Qué siento cuando nadie me mira? ¿Quién soy cuando no represento un papel? Solo en el silencio, esas preguntas encuentran respuesta. Dedica esta semana a momentos de auténtica soledad, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Al principio te incomodará, surgirán emociones que habías escondido, pensamientos que enterraste. Habrá ansiedad, aburrimiento, inquietud. No los rechaces, míralos con calma, como un sabio que observa las nubes pasar. Esas emociones no son tus enemigas, son mensajeras.
te están mostrando partes de ti que pedían ser escuchadas. Séneca decía que nadie puede escapar de sí mismo, y en esa verdad se esconde la medicina que libera. Y cuando te observes en ese silencio, presta atención a tu diálogo interno, esa voz que te acompaña en todo momento, la que comenta tus errores, tus aciertos, tus miedos. Esa voz tiene un poder inmenso sobre tu vida. Muchas veces no es amable, te llama torpe, insuficiente, indigno de amor. Te repite palabras que tal vez escuchaste en la infancia, de un padre, de una madre, de un maestro. Voces que no eran tuyas, pero que aprendiste a repetir hasta creer que eran tu verdad. Cada pensamiento de desprecio que permites es una herida que te infliges. No porque sea real, sino porque la aceptas sin cuestionar. Observa esa voz. No intentes callarla, solo obsérvala. Pregúntate de quién viene realmente. ¿Le hablarías así a alguien que amas? Si la respuesta es no, ¿por qué permitirte tratarte con tanta dureza? Los estoicos enseñaban que la mente puede ser un tirano o un aliado, y depende de ti entrenarla. Cuando tu pensamiento te diga, eres un fracaso, puedes responder con calma. Eso es solo una opinión, no un hecho. Cuando te diga, nadie te quiere, contesta, hay evidencia de lo contrario. No se trata de mentirte, sino de mirar con objetividad. El crítico interno exagera lo negativo, minimiza lo bueno y distorsiona la realidad. Reconocerlo es el primer paso hacia la libertad interior. Cada vez que eliges hablarte con compasión, estás reconstruyendo tu relación contigo mismo. Cada vez que observas tu mente sin dejarte arrastrar, fortaleces tu alma. No es un proceso rápido ni cómodo, pero es el camino hacia la serenidad. Y como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Vuelve al cuerpo, porque todo lo que ocurre en la mente no existe suspendido en el aire. Tus pensamientos, tus emociones, tus preocupaciones, todo eso sucede dentro de un cuerpo que respira, que palpita, que necesita moverse. Estás hecho para el movimiento, no para el reposo constante. Los antiguos caminaban durante horas, subían montañas, cazaban, recolectaban. Hoy, en cambio, pasas la mayor parte del día sentado, observando pantallas, inmóvil, y ese silencio del cuerpo termina convirtiéndose en ruido para el alma. El movimiento no es una obligación, es un remedio. Los estoicos enseñaban que el alma se fortalece cuando el cuerpo se disciplina, y no hay disciplina más inmediata que el ejercicio físico. Moverte es restablecer el orden natural de tu ser. Cada paso, cada respiración acelerada, libera endorfinas, calma el exceso de pensamientos, reduce el cortisol que el estrés alimenta. Es el antidepresivo más antiguo y más eficaz que existe, no por química, sino por coherencia con la naturaleza humana. Pero el cuerpo engaña cuando el ánimo cae. Te dice, descansa, no te muevas, justo cuando más lo necesitas. Esa es la trampa. Si le obedeces, el pozo se hace más profundo. Por eso, cuando la mente está cansada y la voluntad apagada, ahí mismo necesitas moverte, no para correr una maratón, sino para despertar la vida que todavía vibra dentro de ti. Camina 15 minutos, sube unas escaleras, baila sin motivo, estira tus músculos, no para cambiar tu forma, sino para honrar lo que tu cuerpo aún puede hacer. Cada movimiento, aunque pequeño, es un acto de dignidad. No lo hagas como castigo ni como deuda con lo que comiste o con quien fuiste. Hazlo como un tributo a tu propia existencia. Cuando lo entiendes así, moverte deja de ser una carga y se convierte en una celebración silenciosa. Después, haz algo que pocos se atreven, ayunar de estímulos, no de comida, sino de ruido. Vivimos rodeados de luces, pantallas, notificaciones, música, conversaciones que nos llenan, pero no nos nutren. Tu mente está saturada, no por falta de información, sino por exceso de ella. Pasa 1 hora al día sin teléfono, sin ordenador, sin televisión, sin música, sin palabras. Solo tú, en silencio. Al principio será incómodo. Tu cerebro pedirá distracción. Tu cuerpo se inquietará. Sentirás una urgencia casi física de hacer algo. Cualquier cosa. No cedas. Quédate quieto y observa cómo ese vacío empieza a revelar lo que habías enterrado.
emociones, miedos, pensamientos, verdades que has evitado. En ese silencio, tu sistema nervioso se reordena, tu mente se limpia, tu alma se aligera. Marco Aurelio decía que quien domina su mente es invencible, y esa victoria comienza en el silencio. Y cuando el ruido se haya calmado, llega el desafío más profundo, el perdón. Escucha con atención, porque no se trata de justificar lo injustificable. Perdonar no es olvidar ni reconciliarte con quien te dañó. Es liberar el veneno que llevas dentro. El resentimiento, el odio, la rabia son cadenas invisibles que solo te aprisionan a ti. Cada vez que recuerdas la ofensa, tu cuerpo revive el dolor como si ocurriera de nuevo. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acorta, tu sistema inmunológico se debilita. Guardar rencor es beber veneno esperando que el otro enferme. Pero el único que se consume eres tú. Hay quienes construyen su identidad sobre el daño recibido. Lo comprensible no lo hace saludable. Llega un momento en que debes preguntarte, ¿quiero seguir siendo la víctima o quiero convertirme en quien superó aquello? El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu presente. No lo haces por el otro, lo haces por ti, porque mereces soltar la carga, cerrar la herida y caminar ligero. Porque quien no perdona se queda viviendo en la historia de su dolor. Y quien perdona finalmente vuelve a vivir. Recuperar el poder interior no es una simple elección, es un acto de liberación. Mientras mantengas tu mente y tu corazón atados a quien te hirió, esa persona continúa ejerciendo dominio sobre ti, incluso en ausencia. Soltar no es un gesto instantáneo, no es una puerta que se abre de golpe, es un proceso. Un camino donde el perdón se vuelve un ejercicio de coraje. A veces toma años, otras veces una vida. Pero el inicio siempre es hoy. Mira dentro de ti esta semana. Encuentra esa espina pequeña que aún te duele, algo que guardas en silencio y que pesa más de lo que parece. No tiene que ser una herida profunda, basta una palabra que no olvidaste, un gesto que te hizo daño o incluso algo que hiciste contra ti mismo. Reconócelo, respira y suéltalo. No hace falta hablar con nadie ni pedir disculpas. Basta con decirte en voz baja, ya no quiero cargar con esto, me libero de este peso. Cuando el resentimiento regrese, no te alarmes. Vuelve al proceso una y otra vez hasta que pierdas su fuerza. Cada repetición es una victoria silenciosa. Y recuerda algo esencial, muchas veces la persona que más necesita tu perdón eres tú mismo, por los errores, por las decisiones, por no haber sido quien esperabas ser. Séneca decía que nadie puede comenzar una nueva vida sin aceptar la anterior. El autocastigo no purifica, solo reduce tu alma. Perdónate, no para justificarte, sino porque mereces crecer más allá de tus fallos. Y desde esa paz interior surge la pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Para qué vives? No en términos grandiosos ni abstractos, sino en lo más concreto, lo que te impulsa a levantarte cada mañana. Viktor Frankl, testigo del horror y de la esperanza en los campos de concentración, descubrió que quien tiene un sentido puede soportar cualquier sufrimiento. No necesitas vivir tragedias para entenderlo. Tu vida, con sus rutinas, puede volverse un vacío mecánico si no le das un propósito. Cuando los días se suceden sin sentido, la mente lo percibe como una amenaza. Entonces aparecen la apatía, la ansiedad, la sensación de estar perdido. El propósito no tiene que ser grandioso, puede ser cuidar con amor, crear belleza, servir, aprender, sostener a quien lo necesita. Lo importante es que te conecte con algo más grande que tu propio ego. Marco Aurelio enseñaba que el alma encuentra su fuerza cuando sirve al conjunto. Quien sabe por qué vive, soporta cualquier cómo. Observa a tu alrededor. Quienes tienen un propósito claro no son inmunes al dolor, pero el dolor deja de ser caos, se transforma en significado. El sufrimiento sin sentido destruye. El que tiene dirección, purifica. Por eso necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Para qué te levantas cada mañana? Si la respuesta es solo para trabajar, para pagar, porque hay que hacerlo, entonces no basta. Eso no sostiene el espíritu cuando todo se derrumba.
Pregúntate, si tuvieras todos los recursos y el tiempo del mundo, ¿qué harías? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te da vida? Las respuestas que nazcan de ahí te mostrarán fragmentos de tu propósito. No se trata de abandonar todo por un sueño, sino de integrar pequeñas semillas de sentido en la vida que ya tienes. Cada acción, cada decisión puede orientarse hacia lo esencial. Esa es la vía de los estoicos. No huir del mundo, sino transformarlo desde dentro, con serenidad y propósito. Y en este camino hay algo que hoy está en crisis profunda: la conexión humana. No la conexión virtual, no los seguidores ni los contactos, sino la presencia real, la mirada compartida, la vulnerabilidad sincera. El ser humano fue creado para la tribu, para ser visto y comprendido. Sin embargo, muchos viven rodeados de gente y profundamente solos. La soledad mata y no es una metáfora. Desgasta el cuerpo, marchita el alma. La ciencia lo confirma, pero los antiguos ya lo sabían. Ninguna virtud florece en aislamiento. La conexión real exige mostrarse tal como uno es, con las heridas y las dudas. Y eso da miedo, porque la vulnerabilidad puede ser rechazada. Por eso muchos coleccionan relaciones, pero carecen de intimidad. Sin embargo, solo cuando te permites ser visto tal cual eres, nace la verdadera fortaleza. Porque quien se conoce y se muestra sin máscaras ya no teme al juicio. Y esa es, al final, la libertad más alta que puede alcanzar un ser humano. Las conversaciones que mantienes suelen ser amables, pero vacías. Palabras que flotan sin peso, sonrisas que no tocan el alma. Por dentro sientes un vacío que ninguna interacción llena. Esta semana, atrévete a un acto de verdadera valentía. Muestra tu vulnerabilidad. Busca a alguien en quien confíes, aunque sea un poco, y comparte algo que sea auténtico. No necesitas revelar tus heridas más profundas. Basta con decir: estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer, necesito ayuda. Luego observa. En la mayoría de los casos, cuando te permites ser real, das permiso al otro de hacer lo mismo. En ese intercambio nace lo que los estoicos llamaban la comunión del alma, el lugar donde se disuelve la máscara y aparece la conexión verdadera. Hay quienes pasan la vida creyendo que la fortaleza consiste en no mostrar grietas. Se convencen de que ser fuerte es no necesitar a nadie. Pero esa rigidez no es fuerza, es miedo disfrazado. Un hombre o una mujer verdaderamente fuertes pueden decir: hoy no puedo solo. Cuando lo haces, el mundo no se derrumba. Al contrario, se acomoda a la verdad. Recuerda que Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. No puedes vivir aislado del tejido humano y esperar sentirte completo. Piensa en alguien que siempre responde todo bien, aunque por dentro esté cayendo. Vive en un modo de control perpetuo, siempre ayudando, nunca pidiendo. Quien se encierra tras una máscara así acaba solo, no porque los demás no lo quieran, sino porque no le conocen. Imagina que la próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo estás?, respondas con honestidad, aunque tiemble la voz, aunque sea incómodo. Puede que la otra persona, en lugar de alejarse, se acerque, comparta su propia carga, y ahí, en ese gesto, nazca una amistad sincera. Eso es el poder de la vulnerabilidad. Abre puertas que la perfección mantiene cerradas. Pero antes de lanzarte al cambio, debes entender algo esencial. Transformarte rápido puede ser un terremoto. Tus círculos cercanos tal vez no lo comprendan. Tu familia podría sentirse amenazada, tu pareja confundida, tus amigos incómodos. No porque desees dañarlos, sino porque al cambiar tú, cambian las reglas invisibles del sistema que compartían. Lo que era estable se sacude, lo conocido se desdibuja. Y esa transición, aunque necesaria, duele. Los estoicos enseñaban que toda metamorfosis exige soportar el fuego sin huir de él. No busques cambiar por impulso, sino por propósito. Que tu transformación nazca del deseo genuino de vivir en verdad, no de escapar del dolor. Además, cuando todo empieza a moverse dentro de ti, sentirás una especie de euforia, una sensación de libertad. Cada respiración parece nueva,
pero esa emoción se desvanece y cuando desaparece necesitas cimientos sólidos. Sin ellos volverás a tus viejos hábitos. Por eso, esta semana no es el final, sino el inicio. Es el momento en que interrumpes el patrón. Luego viene la construcción paciente, la repetición consciente, el arte de sostener lo que has despertado. Sé honesto contigo mismo. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te destruye, incluso si te da consuelo? A veces nuestros hábitos más nocivos nos protegen del vacío, nos dan atención, excusas, refugios falsos. Los estoicos decían que el alma se aferra a sus cadenas por miedo al silencio que deja la libertad. Si no estás dispuesto a perder esas cadenas, no podrás mantener el cambio. La libertad requiere sacrificio. Quiero invitarte a un ejercicio que puede parecer simple, pero encierra un poder inmenso: la escritura expresiva. No se trata de escribir frases bonitas, sino de vaciarte. Toma papel y escribe con crudeza, con verdad, sin censura. Escribe lo que te duele, lo que temes, lo que aún no entiendes. No importa la ortografía, no importa la forma, solo importa la honestidad. Varios estudios han demostrado que escribir sobre experiencias dolorosas durante unos minutos al día cambia la mente y el cuerpo. Fortalece el sistema inmune, mejora el ánimo, reduce la ansiedad. Pero más allá de la ciencia, lo esencial es que cuando escribes, organizas tu caos. Le das nombre al dolor y al hacerlo, le quitas poder. A veces tu mente es como un navegador con 20 pestañas abiertas. Cada pensamiento no resuelto consume energía. Cuando escribes, cierras una por una. Lo que estaba enredado se aclara, lo que te ahogaba se transforma en palabras. Y las palabras son, siempre, una forma de liberación. Dedica 20 minutos diarios a escribir sin pensar, sin cuidar el estilo, sin buscar belleza. Nadie lo leerá. Es solo un diálogo entre tú y tu conciencia. Y cuando termines, si lo deseas, rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Lo importante no es conservarlo, sino soltarlo. Porque soltar, en el fondo, es el primer acto de libertad. Los primeros días sentirás que todo empeora. Es normal. Estás moviendo las aguas profundas que habías dejado quietas durante años. Al principio, el alma se resiste porque remover lo enterrado duele. Pero si mantienes el paso, si continúas respirando y observando, algo empieza a transformarse. Al tercer o cuarto día, los pensamientos comienzan a ordenarse, las piezas encajan y una claridad nueva emerge. Esa comprensión no es solo mental, es una forma de libertad. Marco Aurelio decía que nada es tan difícil como cambiar la propia mente y, sin embargo, nada más digno. Necesitas mirar de frente una verdad que la mayoría evita, la incapacidad de decir no. En esta época se celebra al que dice sí, al que está disponible, al que se entrega sin medida. Se valora más la obediencia que la autenticidad. Y claro, servir es noble cuando nace del alma libre, no del miedo. El problema empieza cuando pronuncias un sí que en realidad es un no ahogado. Cada vez que lo haces, entregas una parte de tu paz, de tu tiempo, de tu energía vital. Es como vender minutos de vida por unas migajas de aprobación. Después te sorprendes al sentirte vacío, cansado, sin espacio para ti. Te preguntas por qué tu vida parece pertenecer a otros. Y la respuesta está en cada vez que preferiste evitar el conflicto en lugar de honrarte. Quien teme decepcionar, termina traicionándose. Los estoicos enseñaban que no se puede vivir bien si dependes de la opinión ajena. El miedo al rechazo es una prisión invisible, y el primer acto de libertad es aprender a cerrarle la puerta a lo que no te pertenece. Cuando dices sí a todo, tu sí pierde su fuerza. El mundo empieza a suponer que siempre estarás ahí, disponible, inagotable. Y cuando finalmente dices no, las reacciones te golpean: sorpresa, culpa, ofensa. Pero ese momento es precisamente el umbral del cambio. Practica esta semana el arte del no. Comienza con gestos pequeños. Alguien te pide algo que podrías hacer, pero no quieres. Responde con serenidad: no puedo, no me viene bien. No te justifiques. Observa cómo reacciona tu cuerpo.
Notarás una incomodidad que arde en el pecho, una culpa antigua que intenta hacerte retroceder. No la niegues, obsérvala. Respira a través de ella. Cada vez que lo haces, fortaleces tu espíritu, porque del otro lado del no está la paz. Del otro lado del no estás tú. Ahora presta atención a algo que puede cambiarlo todo. Tu mente no es rígida como el mármol. Tiene momentos en los que se ablanda, en los que puede ser moldeada de nuevo. Los científicos lo llaman ventanas de plasticidad. Los sabios antiguos ya lo intuían cuando hablaban de los instantes en que el alma se renueva a través de la crisis. Esos momentos llegan cuando la vida te sacude, cuando algo te duele o te rompe la rutina. No son castigos, son oportunidades para nacer de nuevo. Durante esta semana estás abriendo una de esas ventanas. Cada vez que reduces el estrés, que caminas, que comes con conciencia, que duermes bien, que meditas, que te permites experimentar algo nuevo, estás creando el terreno fértil donde tu mente se transforma. En ese estado, los cambios se graban más profundamente, como si tu cerebro fuera arcilla húmeda lista para tomar una nueva forma. No porque haya magia en los días, sino porque has preparado las condiciones para que ocurra el milagro natural del cambio. Pero recuerda, esa ventana se cierra. Si vuelves a los viejos hábitos sin consolidar lo aprendido, perderás la oportunidad. Por eso necesitas intención, constancia, compromiso. Los estoicos no creían en la transformación instantánea, sino en la repetición deliberada del bien. Esta semana no es el final, es la grieta por donde entra la luz. Identifica qué cosas movieron algo en ti. El descanso, el ejercicio, el silencio, la conexión humana. Conserva esas prácticas como anclas. No trates de mantenerlo todo, elige lo esencial y sosténlo con firmeza. Y sobre todo, construye sistemas que te sostengan más allá de la emoción. La motivación es humo, lo que permanece son los hábitos que eliges cultivar. Así es como el alma se fortalece, no con discursos, sino con actos repetidos de coherencia. Al final, no se trata de ser alguien nuevo, sino de recordar quién eres cuando no vives para complacer a nadie. Si cada mañana deseas meditar, prepara tu espacio la noche anterior. Si anhelas cuidar tu cuerpo con alimentos más puros, dedica el fin de semana a planificar tus comidas. Si quieres ejercitarte, deja tu ropa lista antes de dormir. Los estoicos enseñaban que la virtud no se alcanza por accidente, sino por preparación constante, por el hábito de disponer el terreno antes de sembrar. Busca apoyo. Ningún ser humano florece aislado. Encuentra a alguien que camine a tu lado, un amigo, un familiar, un terapeuta o un grupo donde puedas decir con honestidad: estoy comprometido con estos cambios y necesito que me sostengas cuando dude. El cambio en soledad es frágil, el cambio en comunidad tiene raíces. Sé compasivo cuando falles, porque fallarás. Habrá días en los que no medites, en los que comas con prisa o te quedes despierto más de lo que deberías. Eso no significa derrota, significa humanidad. El camino del crecimiento no es una línea recta, sino una espiral. A veces avanzarás 2 pasos, retrocederás 1 y seguirás avanzando. Si la dirección es hacia adelante, el progreso es real. Cada mes, detente. Reflexiona sobre lo que está funcionando, sobre lo que no. Pregúntate qué necesitas añadir y qué deberías soltar. Nada en la vida es fijo. Tus necesidades cambian, tu cuerpo cambia, tu alma también. Por tanto, tus prácticas deben transformarse contigo. Quien se aferra a lo que ya no sirve se convierte en prisionero de su propio pasado. Hay trampas que acechan en este proceso. La primera es la perfección. Querrás hacerlo todo impecablemente, y cuando no lo logres sentirás que fracasaste. Pero el perfeccionismo es una forma elegante de miedo. Séneca decía que quien espera el momento perfecto no actúa jamás. Es mejor una acción imperfecta que una intención eterna. Si un día meditas solo 5 minutos, esos 5 minutos cuentan. Si un día caes en la tentación de comer lo que no debías, no todo está perdido. Un error no borra tus aciertos. La segunda trampa es la comparación. Mirarás a otros y sentirás que vas más lento. Verás en las redes a quienes parecen tenerlo todo resuelto.
pero cada alma tiene su ritmo. No existe una línea temporal correcta. Epicteto recordaba que nadie puede correr la carrera de otro. La tuya es tuya, y lo único que importa es no detenerte. La tercera trampa es querer arreglar todo al mismo tiempo. Te llenarás de ideas, de prácticas, de teorías, y tu mente se sentirá abrumada. No necesitas hacerlo todo hoy. Elige 3 o 4 cosas que realmente resuenen contigo y comienza por ahí. El resto vendrá después, cuando tu alma esté lista. La cuarta trampa es el pensamiento del todo o nada. Si no puedes hacerlo perfecto esta semana, decides no hacerlo. Si rompes una promesa contigo, piensas que ya no vale la pena seguir. Pero la vida no es blanco o negro. La vida sucede en los matices. El progreso es gris, y en esos tonos intermedios habita la verdadera constancia. La quinta trampa, y quizá la más peligrosa, es cambiar por las razones equivocadas. Si buscas transformarte para complacer a alguien, para cumplir un ideal ajeno o para encajar, te perderás. El cambio duradero nace de un deseo interno de autenticidad, de la necesidad de vivir una vida alineada con lo que realmente eres. Marco Aurelio escribió que nada es más triste que vivir conforme a lo que los demás esperan. La sexta trampa es el aislamiento. Es cierto que necesitas silencio y soledad, pero también necesitas conexión. No te apartes de quienes te aman con sinceridad. No confundas introspección con encierro. El equilibrio está en aprender a estar contigo sin huir del mundo y estar con el mundo sin perderte de ti. Y ahora, vuelve al cuerpo. Pensamos que el cambio ocurre solo en la mente, pero el cuerpo guarda la historia de todo lo vivido. Lleva en su memoria los temores, las heridas, las tensiones que la mente quiso olvidar. Hay una sabiduría silenciosa en los músculos, una voz que grita lo que no dijiste. Cuando tu cuerpo reacciona sin razón aparente, es su forma de recordarte que aún hay algo que sanar. No basta con entender lo que te pasa. Necesitas liberar lo que tu cuerpo ha estado sosteniendo durante años. Hazlo a través del movimiento, la respiración, la expresión física de tus emociones. Cuando sientas tristeza, no la encierres. Llora, permite que cada lágrima lave una capa vieja de dolor. Cuando sientas rabia, exprésala sin dañar a nadie. Grita donde nadie te oiga. Corre hasta quedarte sin aire. Golpea un cojín hasta que el cuerpo se calme. Y cuando sientas alegría, baila, ríe, deja que la energía se mueva libremente. Tu cuerpo necesita cerrar los ciclos que quedaron abiertos. Cada emoción no expresada es un mensaje interrumpido. Completa esos mensajes. Libérate de la carga de lo no vivido. Como enseñaban los estoicos, la serenidad no consiste en no sentir, sino en permitir que cada emoción cumpla su propósito y se disuelva. Así el alma se vuelve ligera y la vida más sencilla. Cuando permites que la energía circule en lugar de retenerla, algo dentro de ti se transforma. Hay quienes han pasado años hablando de su dolor sin llegar a procesarlo, como si las palabras se quedaran flotando sin tocar el fondo. Pero basta una experiencia de movimiento consciente, un instante en el que el cuerpo dice lo que la mente no puede, para que algo se libere. No se trata de negar el valor de la palabra, sino de recordar que también el cuerpo necesita hablar su propio lenguaje para sanar. Vivimos en una época que exalta la independencia absoluta. No necesito a nadie, se repite como un lema. Sin embargo, ese orgullo de autosuficiencia nos aísla y nos debilita. Los estoicos enseñaban que nadie puede bastarse a sí mismo sin caer en la ilusión. La naturaleza humana es interdependiente, como las ramas que se sostienen en el mismo tronco. Necesitas ser visto, escuchado y acompañado. Reconocerlo no es debilidad, es sabiduría. La madurez no consiste en soportarlo todo solo, sino en tener el valor de pedir apoyo cuando lo necesitas. Busca personas con las que puedas mostrarte tal como eres, sin máscaras. Aquellas que celebren tus logros, pero también te sostengan en tus momentos más oscuros. Personas que te digan la verdad incluso cuando duele. A veces tendrás que pronunciar palabras que te asustan: no puedo más, tengo miedo, necesito que alguien me recuerde por qué sigo adelante. Decirlo no te hace menos fuerte, te libera.
Porque la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en saber cuándo necesitas apoyo y tener el coraje de pedirlo. Hay un territorio dentro de ti que muchos evitan mirar. Tus sombras, esas partes que rechazas, que niegas, que tratas de enterrar. Tu rabia, tu envidia, tu egoísmo, tu deseo de dominar, tu crueldad. El psicólogo suizo Carl Jung decía que lo que niegas no desaparece, se hunde en el inconsciente y desde ahí dirige tus actos sin que te des cuenta. Cuando niegas tu ira, ésta se disfraza y se filtra en gestos que hieren. Cuando niegas tu envidia, se convierte en resentimiento. Cuando niegas tu egoísmo sano, acabas sacrificándote hasta perderte. Aceptar tu sombra no significa actuar desde ella, sino reconocer que existe y que no te hace menos humano. Séneca decía que no hay virtud sin conciencia de los propios vicios. Cuando una emoción te avergüence, obsérvala como si miraras una piedra que cae al agua. Interesante, puedes decirte. Siento envidia de esta persona, ¿qué me enseña eso sobre mis deseos? Siento rabia, ¿qué límite mío está siendo violado? Tus emociones no son enemigas, son mensajeras. Si aprendes a escucharlas sin juzgarte, descubrirás en ellas una fuente inmensa de energía y claridad. Todo se resume en una sola capacidad: elegir conscientemente. No reaccionar de forma automática. No vivir como si fueras un reflejo de tus impulsos. Elegir requiere 3 cosas. Primero, conciencia. Ver lo que ocurre dentro y fuera de ti, observar tus pensamientos sin confundirte con ellos. Segundo, espacio. Ese pequeño intervalo entre lo que sucede y tu respuesta, donde nace la libertad. Cuando alguien te hiere, detente un instante antes de reaccionar. En ese medio segundo puedes decidir quién quieres ser. Y tercero, alternativas. Más de una manera de actuar. Si solo conoces una, estás atrapado. La práctica diaria de la atención te da opciones. Cada herramienta, cada reflexión, cada ejercicio interior amplía tu capacidad de respuesta. Así es como se conquista la verdadera libertad, no eliminando los problemas, sino eligiendo con sabiduría quién deseas ser ante cada dificultad. Como enseñaba Marco Aurelio, la vida no te da control sobre los hechos, sino sobre tu actitud frente a ellos. Y ahí, en esa elección silenciosa, empieza tu fuerza más profunda. Has llegado al final de un trayecto que, en realidad, es el primer paso de un camino mucho más largo. Todo lo que has escuchado hasta ahora no pertenece al mundo de las ideas vacías, sino al de la práctica que transforma. Son herramientas forjadas en la experiencia, útiles solo cuando se utilizan con constancia y sinceridad. En pocos días puedes volverte irreconocible, no porque todos tus problemas desaparezcan, sino porque decidirás romper los ciclos que te han mantenido detenido. Abrirás una ventana en tu mente, una grieta luminosa que permitirá el cambio verdadero. Pero recuerda, ese cambio no se produce con la comprensión intelectual, sino con la acción repetida, con la práctica diaria, con la decisión firme de continuar incluso cuando duela. Habrá incomodidad, habrá momentos en los que querrás abandonar, habrá miedo, resistencia, dudas, pero detrás de ese umbral incómodo habita la vida que siempre has intuido. Esa versión tuya que espera ser liberada del ruido, del miedo, del autoengaño. No aguardes el instante perfecto, no esperes claridad absoluta ni motivación eterna. Empieza ahora con el próximo respiro consciente, con el siguiente pensamiento que elijas no creerte, con el mínimo gesto de presencia que rompa la inercia. Y mientras lo haces, recuerda que no caminas solo. En diferentes rincones del mundo, miles de personas están emprendiendo el mismo viaje. Cada una decide, como tú, mirar dentro de sí en vez de huir. Cada una trabaja para sanar, para crecer, para evolucionar. Formas parte de esa corriente silenciosa que eleva a toda la humanidad, porque cuando una sola persona sana, la vibración de todos se eleva. Cuando uno despierta, el despertar se contagia. Por eso, da el paso. No esperes señales. Comprométete con tu transformación y observa cómo responde la vida. Si algo de estas palabras te ha tocado, si sientes que podrían servir a alguien más, compártelas. No como un gesto trivial, sino como un acto de servicio.
Hay demasiados seres viviendo en el sufrimiento por ignorancia, atrapados en patrones que repiten sin saber cómo detenerlos. Extiende la mano, comparte el conocimiento, siembra la semilla del cambio en otros corazones. Suscríbete, comenta, participa, no por obligación, sino porque el intercambio genera comunidad, y en comunidad el crecimiento se multiplica. Cuenta qué parte ha resonado contigo, qué piensas aplicar, qué duda te habita. Las palabras solo cobran vida cuando generan diálogo, cuando se transforman en acción. Y si sientes que el camino te sobrepasa, busca guía. Un terapeuta, un psicólogo, un mentor sabio pueden acompañarte a mirar lo que aún no puedes sostener. No tienes que hacerlo todo sin ayuda. Los estoicos enseñaban que incluso el sabio necesita amigos para recordar su camino. Dentro de ti ya existen las herramientas, solo necesitas aprender a usarlas. Tu mente es moldeable, tu historia no está escrita en piedra, tu pasado no dicta tu destino. Puedes cambiar, puedes reconstruirte, puedes volver a ser quien realmente eres, libre de las máscaras del miedo y la costumbre. Esa persona que descubrirás no será nueva, será la más antigua, la más auténtica, la que ha esperado pacientemente bajo todas las capas de olvido. Gracias por elegir despertar, por atreverte a creer que otra vida es posible. Gracias por estar aquí, presente, respirando con conciencia, porque cada paso que das hacia ti mismo ilumina el camino para todos los demás.